Así que vayamos, hagamos un poquito, ya hicimos como un pequeño resumen, ¿verdad? De Marcos, que estuvimos viendo el libro de Marcos, capítulo 1, en los versículos 35, ¿verdad? Hasta el 39, el martes pasado, donde veíamos que Jesús recorre Galilea predicando, veíamos que él se levantaba muy de mañana, ¿verdad? Y esto dice acá que era ya aún, todavía estaba oscuro cuando él se levantó, ¿verdad? Y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿ya? Veíamos que él buscaba esta paz, buscaba esta tranquilidad de la muchedumbre que le seguía, ¿verdad? Que buscaba de él, y constantemente estaba buscando los lugares donde él iba a estar, y llegaban ahí. Entonces él andaba buscando un lugar a solas donde poder orar, donde poder estar en comunión con el Padre, donde poder estar fuera de todo ese ruido, ¿verdad? No solamente de la gente, sino que de todo lo que se vivía en el entorno, ¿verdad? Él quería estar ahí en ese lugar tranquilo, orando, ¿verdad? Y se va a este lugar desierto, ¿verdad? Y allí oraba, dice la Escritura, ¿ya? Pero en eso estaba, ahí estaba, ¿verdad? Pero aparecieron ahí sus discípulos, ¿ya? A buscarlo, ahí Simón, ¿verdad? Y le hallaron y le dijeron, todos te buscan, así como, Señor, todos te buscan. Estos son éxitos. Señor, te buscan. Eres famoso, todos te conocen, quieren conocerte, quieren saber, quieren que hagas milagros. ¿Sí? Señor, tu fama es grande. ¿Ya? Él le dijo, Jesús, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que se predique, ¿verdad? También allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en todo Galilea y echaba fuera los demonios. Y ahí decíamos nosotros la respuesta de nuestro Señor, ¿verdad? Que la paciencia de que, o sea, si a usted lo interrumpen orando, ¿verdad? Y vienen y le dicen, no, oiga, ¿sabe qué necesita? Lo más probable es que uno se moleste, ¿verdad? Lo más probable es que a uno no le guste que le interrumpan. De hecho, no nos gusta que nos metan ruido cuando estamos... E incluso cuando uno está conversando con alguien, que alguien venga y a uno lo interrumpa, uno ya es como que... Claro, ya como que ya se incomoda ya. Se le para la pluma, ¿verdad? Y empieza ya, se le va todo lo... Es lo mismo. Claro, es lo mismo. Entonces, pero aquí vemos que Jesús, que el Señor no responde de esa forma. Él tiene esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Y le responde con algo que a lo mejor ellos no esperaban. Claro. Que a lo mejor, no sé, como ellos venían a decir, Señor, te buscan, tu fama, Señor. O sea, todos los milagros que hiciste, se corrió la voz y ahora está mucha más gente esperando. O sea, claro. Vamos por una nueva jornada. Claro, vamos, ya. Falta poco para que podamos coronarte, Señor, ¿no? Una cosa así. Entonces, ellos a lo mejor esperaban que Jesús les respondiera de otra forma. Y decían, oh, sí, ya, vamos nomás, vamos, sigamos. No, el Señor le dice, vámonos a otro lugar. Vámonos a otro lugar. ¿Ya? Vámonos a otro lugar, porque también, ¿verdad? Es necesario que yo predique allí. Vamos a los lugares vecinos, a los lugares que están alrededor de este lugar, para predicar, ¿verdad? Este evangelio, ¿verdad? Esta buena noticia, ¿ya? Y también dice que él predicaba, ¿verdad? En estas sinagogas de ellos, en toda Galilea. Claro, y ahí veíamos, ¿cierto?, que Marcos resumía, ¿cierto?, en ese solo verso, pero claro, ahí estamos hablando de meses. De meses, claro. Para que pudiera recorrer, ¿cierto?, todas las sinagogas, sí, como dice acá, en Galilea. Porque lo dice, y predicaba, o sea, y predicaba en, que era el centro, en todas las sinagogas, claro, de ellos. Entonces vemos que no solamente y predicó, no, sino y predicaba. ¿Ah? Y predicaba, o sea, él buscaba y andaba por todas estas sinagogas, en las sinagogas de quién, de ellos, de los de su pueblo, en Galilea, claro, en Galilea, y termina diciendo, ¿verdad? Y echaba fuera los demonios. Claro, o sea, lo mismo que estaba haciendo en Capernaum, ahora lo está haciendo, pero en otros lugares, en Galilea. Que también era necesario, ¿verdad?
que se predicara. O sea, aquí no estamos hablando, y tampoco el escritor aquí pone énfasis, ¿verdad?, en los milagros, sino que en el Evangelio, en la predicación de la palabra de Dios. Ahí es donde pone el énfasis, ¿verdad?, la Escritura. Bueno, porque igual, claro, los milagros son importantes, pero los milagros no traen esa salvación, Pero a través de la predicación. Es a través, claro, es a través de la predicación, ¿verdad? El oír, ¿verdad? ¿Y qué es el oír? El oír, bueno, es la palabra de Dios. Claro, la fe viene por el oír. Ahí está el punto ese. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? No. La palabra de Es Dios. la palabra de Dios, esta predicación que hace Jesús a nuestras vidas, ¿verdad? Esa predicación que hace cuando nosotros leemos la Escritura. Él, ¿verdad?, nos está predicando. Y cuando nosotros leemos la Escritura, vamos aumentando nuestra fe. Amén. Y eso sería lo que estuvimos viendo el martes pasado. En profundidad lo puede volver a ver, ¿cierto? Está el video ahí en YouTube, ahí está los videos consecutivamente, ¿cierto? Claro, sí. Claro, o si no, puede verlo acá también, acá en Facebook también, el último video que se dejó el día martes anterior a este. Así es. Amén. Ahora vamos a seguir. Así es. Vamos a esto no para, ¿cierto? Por ahí escuché eso, esto no para. ¿Alguien le escuché eso? Parece que fue el pastor, pero no me acuerdo bien. Esto no para, hay que Esto no seguir. Seguimos en Marcos, capítulo 1, pero vamos a continuar con los versos del 40 al 45. Lleva por subtítulo: Jesús sana a un leproso. Leproso, así es. Dice así la palabra del Señor. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, Amén, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, dice el 42, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Amén. Bueno, el tema de la lepra era bien complicado en aquel entonces. Hoy día, ¿cierto? Hay más opciones, ¿cierto? Cuando ya alguien puede ver algo raro que está aconteciendo en su piel, puede ir y a verse de inmediato prácticamente, ¿cierto? Claro. Y tener la medicación de manera oportuna, ¿ya? Pero en ese entonces era una de las enfermedades más temidas, ¿ya? De hecho, la lepra ataca la piel, ¿cierto? En las áreas que van siendo afectadas, esa área se va perdiendo el color natural, ¿cierto? La piel se empieza a tornar escamosa, se torna gruesa, y producto de esto se hacen grietas, ¿ya? Incluso puede llegar a desfigurar el rostro de la persona que tiene la lepra, al punto que incluso llegan a perder incluso la nariz. Así es. ¿Ya? La nariz prácticamente desaparece. O sea, ¿ya? como podemos ver, es una enfermedad que ataca la piel, desfigura y queda totalmente irreconocible la persona. O sea, claro, mientras más avanza, más va consumiendo prácticamente a esa persona, ya que prácticamente irreconocible. Irreconocible, claro. Terrible esta lepra. Claro, y no solamente ataca la piel, sino que también ataca paulatinamente los nervios, ¿ya? Específicamente los nervios periféricos, ¿ya? Que cerca de las muñecas, los codos, las rodillas, ¿ya? Y también las membranas mucosas, aquí la nariz, ¿cierto? Los ojos, ¿ya? Ahora, MacArthur dice algo, ya que me pareció muy interesante y lo voy a compartir acá, lo voy a leer textual, que dice así: al contrario a la creencia popular, la lepra no consume la carne. Debido a la pérdida de sensación, especialmente en manos y pies, dice, las personas con esta enfermedad, sin darse cuenta, desgastan sus extremidades y el rostro.
Claro, porque no sienten dolor, van perdiendo Claro. la sensibilidad, entonces no sienten dolor, no se dan cuenta ya cuando se va desgastando, ¿cierto? Las partes de su cuerpo. De su cuerpo, claro. Claro, eso es lo que nos dice acá MacArthur, ¿ya? Ahora, habíamos dicho, ¿cierto?, que ataca la piel, ¿cierto? Y que se producen grietas. Y si hay grietas, obviamente si esa persona está con esta enfermedad, esa herida no se va a sanar como se sanaría de rápido una persona sana, sino que esa herida, ¿cierto?, que se produce ahí, esa grieta que se produce ahí, que prácticamente queda abierta, no sana prácticamente, ¿ya? Sino que llega a un punto de que se empieza a infectar y producto de esa infección llegan a tener un olor fétido. O sea, si ya la lepra puede parecer de cierta forma repulsiva a la vista, también lo es al olfato, para que lo tengamos en consideración, ¿ya? Ahora, esta enfermedad era contagiosa. Lo que uno más así como que se le viene a la mente es que está el leproso, como que por contacto físico se puede transmitir, ¿ya? Pero no es solamente ese el único medio, sino que también por vía aérea, por aire, ¿ya? Sí, porque se dice, ¿cierto?, que si una persona que está infectada, ¿cierto?, al toser o estornudar, esas gotículas, como le decía yo, que también afectaba a las mucosas, ¿cierto? Entonces al expulsar esas gotículas, la otra persona sana, al recibir estas gotículas, ya se puede infectar, claro. ¿ya? Entonces, en ese entonces, una persona que estaba con lepra podía estar lo más cerca de una persona sana, por así decirlo, 2 metros, si es que no había viento. Si había viento, cambiaba la distancia, ya se acrecentaba esta distancia. Ya no eran 2 metros, sino que tenía que estar prácticamente 45, 50 metros de lejos de una persona sana, para que lo tengamos en cuenta. Porque con el viento esas gotículas obviamente viajan, ¿ya? Entonces, claro. Bueno, esta infección era contagiosa, ya sabemos que era muy contagiosa, y se propagaba, o sea, de 2 formas, físico y por aire. Claro. Así es como se contagiaba, o sea, o cómo se, transmitía esta enfermedad. Claro. MacArthur nos deja un comentario y dice, según el Talmud, dice, lo más cerca que un leproso podía estar de alguien que no tuviera la enfermedad era 2 metros, lo que tú decías. En días de mucho viento, la distancia era de 50 metros. Entonces ahí tenemos lo claro, que pero es como un rango de 45 metros a 50 metros, por lo que estuve. Claro, o sea, pero igual tenía que estar lejos. Ese es el punto. Están midiéndose así. Claro, no se la están midiendo. Hay que estar bien lejos. Lejos, o sea, sobre todo los días de... o sea, 40, 45, lejos. Pero en ese contexto, obviamente, ninguna persona iba a querer estar ni siquiera a 2 metros con una persona leprosa. Lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Porque era considerado como una inmundicia. Aquel que tocaba a un leproso, incluso, ya podríamos decir que no tanto por el miedo a que se contagie, aunque sí estaba el miedo latente, obviamente, ¿ya? Pero también el hecho de tocar a un leproso, y yo te toco a ti, el hecho de tocar a un leproso resultaba en el tema de que la persona que lo tocaba quedaba ceremonialmente impuro. Eso quiere decir que no podía participar, ¿cierto?, de la ceremonia religiosa. Claro. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino que debido a cómo es esta enfermedad, ¿cierto?, no solamente era privado de poder participar de las ceremonias religiosas, sino que también era prácticamente sacado de la sociedad. Claro. ¿Ya? Eran apartados, ¿ya? Tenían que vivir fuera, ¿ya? Y eso lo podemos ver respaldado en Levítico 13, versos 45 y 46, que, bueno, aquel que quizás no ha leído esto o no lo ha oído, ya quizás le va a resultar bastante, no sé, le puede causar incluso impresión, ¿ya? Porque dice así: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosados, ¿ya? Pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Ya? O sea, podemos ver
que, o sea, no bastaba solamente con que una persona estuviera mal porque contrajo esta enfermedad, sino que a eso se le añade el hecho de que tenía que vivir fuera del campamento, fuera de la sociedad. No podía participar de la ceremonia religiosa como lo hacía el común del pueblo, ya no podía estar con su familia. O sea, algo que para nosotros lo tomamos como algo tan común. Por ejemplo, cuando nos vemos ahí con personas que queremos, ¿cierto? Nos tomamos de la mano, nos damos un abrazo, podemos conversar cerca, nos podemos reír juntos. Ellos ya estaban privados de eso. No podían estar con su familia. O sea, hermano, de repente pasamos estos versos así, ay, un leproso, el Señor lo sanó. Pero si nos ponemos a analizar un poco la situación y nos ponemos en el lugar de este leproso, por ejemplo, realmente que la visión cambia. Es que nosotros tenemos un ejemplo muy cercano. Tuvimos una pandemia. Es un ejemplo. Tenemos algo muy cercano. Si la gente decía, oh, no, que el vecino está con COVID, nadie quería acercarse para allá. Nadie quería ni siquiera ir a preguntarle si necesitaba algo. No, nadie. Y la gente se apartaba de esas personas. O sea, ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo la sociedad, ¿verdad?, se aparta de las personas sin que haya así como una, no sé, un amor, se podría decir, o algo que lo mueva. Claro, tener una misericordia por aquel que están sufriendo en este momento. Sufriendo. Acá dice Levítico, pues dice Levítico que habitará solo, dice, y fuera del campamento será su morada, o sea, fuera, allá estará. Entonces ya tenían eso en su ADN, ¿verdad?, sobre este tipo de personas, porque la Escritura lo decía, o sea, ellos eran impuros, entonces había que sacarlos de afuera, sacarlos de la sociedad, porque iban a seguir contagiándose o contagiando a muchos más con esta enfermedad, no, y de hecho, con esta inmundicia. Los leprosos ya no solamente la enfermedad estaba en ellos, sino que también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ahí, también en Levítico, por esas partes, también nos dice que ellos también con la lepra se infectaba el lugar donde estaba. La ropa de la persona se infectaban también. Claro, que es muy parecido a lo que estuvimos viviendo, y que todavía está el virus, ¿verdad? Pero cuando estuvimos en cuarentena, bien digo, ahí, bueno, eso pasaba. O sea, habían lugares donde uno iba y habían unos pasillos, ¿verdad?, donde les caía todo este tipo de desinfectantes, se podría decir, con alcohol y toda la cosa, con mascarilla. Y aún así algunos se contagiaron. Así, igual algunos nos contagiamos igual, de la misma forma. Entonces vemos que igual puede pasar. Y lo más probable es que mucha gente se contagió igual. Y no supo cómo también. Y no supo cómo se contagió. Está ahí, ¿verdad? Claro. Entonces ellos tenían este ADN, volviendo al tema, ellos tenían en su ADN, en sus enseñanzas, ¿verdad?, que este tipo de personas estuvieran apartadas. O y sea, que si alguien lo tocara o lo tocaba, también iba a pasar a ser alguien impuro. Claro, por eso tenían que sacarlo de ese lugar. Entonces ya tenían ellos ya tenían esa enseñanza. Entonces lo que podemos entender de esto es que el exilio era obligatorio. ¿Ya? Y a eso, o sea, tenemos el tema de que la persona obviamente sufría por ya tener la enfermedad. Porque tan solo por el hecho de tener la enfermedad, de que vea de repente de la nada que le aparece una mancha, que se empieza a cambiar de color, que se empieza a tornar diferente, que se ve escamosa, que se empieza a engrosar, que aparece la llaga, ya imagínese que esa persona ya tenía claro que iba a ser echado fuera del pueblo, que no iba a poder participar de las ceremonias como lo hacía antes, que no iba a poder estar con su familia como acostumbraba, ¿ya? O sea, no solamente tenía el dolor por tener la infección y tener en mente de que se iba a ir deteriorando día a día, sino que también a eso se le suma el dolor de no poder estar con los suyos, o sea, sino solamente estar con aquellos que están afuera de la ayuda, claro, otros leprosos. Claro, y queda en un completo abandono de tanto familiar,
y también de su entorno, si tenía amigos, lo más probable, todos se apartaban de ellos, y ellos quedaban todos hacinados, todos los que estaban contagiados en un mismo lugar. Y dentro de los que estaban mejores, yo creo que se ayudaban entre ellos. Yo estuve por ahí también averiguando y que la gente le dejaba, ¿verdad?, comida, Sí, y se y apartaban, se apartaban. y después ellos salían y La tomaban. y la tomaban y podían alimentarse, pero Era prácticamente igual como, o sea, no es igual, pero un ejemplo que tuvimos cercano al tema del COVID, porque claro. la persona se tenía que estar aislada, ¿cierto? Los utensilios que utilizaba, nadie más los podía usar. A mí me tiraban la comida por debajo de la puerta, así que yo te entiendo perfectamente. Y cuando, claro, cuando te tocaba, por ejemplo, salir al baño, teníamos Tenía que que salir. avisar que iba a pasar al baño Y andaba todos, con una campanita así. y todos a sus habitaciones, ¿cierto? Sí. Y después Sí, sí me desinfectando acuerdo. todas las cosas. O sea, si uno, ¿cierto?, que tuvo el COVID se siente mal, ¿cierto? Imagínense esas personas en ese entonces. Porque como les decía delante, o sea, ahora tenemos acceso a mucha medicina, ¿ya? Hoy el tema de la lepra puede ser tratado oportunamente, Claro. con mayor eficacia. Pero en ese contexto no había eso, ¿ya? Y de hecho, aún más, aquellos que tenían lepra, a menudo se les consideraba que eran castigados por Dios, que era un castigo de Dios, se les tomaba como malditos por Dios, ¿ya? Porque hay algunos ejemplos en la Biblia donde Dios hiere a algunas personas, ¿ya?, que tuvieron unas conductas que no fueron agradables delante de Él. Como por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 25 al 27, nos habla del siervo de Eliseo, Giesi. ¿Ya? Que recordemos, ¿cierto?, Naamán el sirio, ¿se acuerda usted de eso? Naamán tenía lepra, ¿cierto? Viene buscando a Eliseo, Eliseo no lo recibe físicamente, sino que le manda Un emisario. para que se vaya a lavar, ¿cierto?, al río, ¿ya? Pero él obedece, ¿cierto? Después de ahí, de haber refunfuñado un momento, obedece, y su piel queda tersa como la de un bebé, ¿cierto? Y estaba muy agradecido, y él traía muchas cosas, ¿ya? Y quería dar eso a Eliseo, pero Eliseo le dice que no. Claro. ¿Ya? Entonces ahí aparece Giesi, ¿cierto? De manera oculta de Eliseo, ¿cierto? Pensando que Eliseo no se iba a enterar, y va y le dice cosas, ¿cierto? Mintiendo, Claro. ¿cierto? Que no, que se había arrepentido, que le podía dar algunas cositas por ahí, ¿cierto? Y ahí vemos que por avaricia y por andar mintiendo, la lepra que tuvo Naamán pasó a este siervo de Eliseo, ¿ya? Y también otro ejemplo lo tenemos con el rey Usías, en el tiempo también de los reyes, ¿ya? En Segunda de Crónicas 26, del verso 16 al 23, Segunda de Crónicas 26, del verso 16 al 23, ¿ya? También nos habla de este rey. Este rey había sido muy prosperado, ¿cierto?, en el tiempo que él estuvo reinando. Pero hubo un momento en que el orgullo se le subió y quiso hacer algo que a él no le correspondía, que era ofrecer incienso, ya que eso solamente un grupo determinado por Dios lo podía hacer, él no, ya, pero lo hizo, lo quiso hacer y no obedeció, ¿cierto? Y también fue herido con lepra. Y otro ejemplo que tenemos también, en número 12 aparece este, que es María, la hermana de Moisés, cuando estaba murmurando en contra de su hermano, ¿cierto? Claro. También fue herida con lepra, ¿ya? Así que en ese entonces, poniendo eso por ejemplo, tenían el tema de la lepra como un castigo de Dios. Claro. Que aquellos que la tenían era porque Dios los había maldecido, Dios los había castigado, porque algo habían hecho. Claro. Habían hecho. En su enseñanza estaba diaria, estaba la lectura, estaba la enseñanza de los rabinos, ese mal que venía de Dios, ese castigo que era. Claro, teniendo ese respaldo. Claro. Entonces lo más probable es que este hombre también se veía a sí mismo de esta manera. Se veía quizá la enfermedad igual, como que fue un castigo de Dios. Claro. ¿Ya? Lo más probable es que haya sido así, porque tenían esto, como decías tú, en la retina, lo tenían ahí. ¿Cómo decías? Entonces, ya como estábamos leyendo acá en Marcos 1, estamos en Marcos 1, hermanos, para aquellos que se vienen incorporando, del verso 40 al 45, ¿ya? Entonces, este hombre, ¿cierto? Que estaba leproso, ¿cierto? Este pobre, podríamos decir, infeliz, marginado,
que no tenía esperanza, humanamente hablando. Lucas, el texto paralelo, ¿cierto?, nos dice que estaba lleno de lepra. Claro. ¿Ya? Acá nos dice que vino a él un leproso, pero Lucas, sabemos que era médico, ¿cierto? Y que le gusta, es meticuloso Lucas, ¿cierto? Y detallista en estas cosas. Dice que estaba lleno de lepra. Entonces podemos ver ahí que esta enfermedad estaba muy avanzada en él. Que era, y aún más, era evidente a todos los que estaban ahí. A cualquiera que lo viera. Que era leproso, que tenía esta enfermedad. Estaba lleno de lepra, nos dice Lucas. ¿Ya? Entonces, imagínense ante estos estigmas que le estábamos hablando de la lepra, en ese contexto, el hecho de que este leproso apareciese, ¿cierto?, en escena, cuando estaba Jesús, ¿cierto?, aquí en Galilea, moviéndose por estos lugares, ¿cierto?, predicando por todos los lugares acá en Galilea, ¿cierto?, y aparece este hombre, ¿cierto?, leproso, y viene a Jesús en un ambiente público. Tiene que haber sido aterrador para todos aquellos que lo vieron. Lo más seguro, ¿ya? Pero este hombre, como lo veíamos acá, vino a Jesús, motivado por la desesperación, violando, ¿cierto?, todas las normas necesarias de exclusión, ¿ya? Vino ¿a quién? Al gran médico, ¿ya? Y nos dice acá la escritura que él, hincada la rodilla, ¿ya?, le ruega. Hincada la rodilla le ruega. O sea, podemos ahí ver primeramente que él superó el miedo, ¿ya? El miedo a lo que le podrían hacer. Porque aquel que se rebelaba contra estas normas, hermano, podría ser incluso apedreado, ¿ya? Así es. Para poder alejarlo, ¿ya? Pero él superó el miedo. No tuvo miedo que quizás le pudieran hacer algo. Sobrepasó también la vergüenza, ¿ya? Hizo caso omiso de todo peligro para sí mismo, para los otros, ¿ya? Porque prácticamente no tenía nada que perder. Claro, o sea, ya lo había perdido todo. Claro, prácticamente era un muerto viviente, podríamos decirlo. Claro, ya ahí podemos ver también que fue motivado por una necesidad, y esta motivación también lo hace ir a este lugar sin, o sea, no tenía nada que perder, porque Claro, ya estaba ya todo, lo había perdido todo porque esta prácticamente. enfermedad al final el fin era la muerte, sí o sí. El Muerte fin, lenta y dolorosa. claro, el fin era la muerte, una muerte lenta, una muerte, o sea, no solamente una muerte física, sino que también, o dolorosa se podría decir, sino que también el dolor de perder los familiares, tu esposa, si estabas casado, tus hijos, tus amigos, había pena, ¿verdad? Había dolor en su corazón de todo eso, o sea, ya el hombre ya estaba entregado a esta enfermedad completamente, y fue donde Jesús, donde el único que pensaba que podía ayudarlo. Y no le importó nada. Dijo, y aquí ya no tengo nada que perder. Ya lo voy, perdió. Y dice, no tengo nada que perder. voy, ¿verdad? Donde Jesús. Y fue. ¿Verdad? Como tú bien decías, imagínese usted en un lugar así, donde hay harta gente, y que apareciera alguien con COVID. Oye, ¿Cómo arrancaría? Pero si en el tiempo del COVID, hermano, usted puede estar ahí dando por cierto lo que vamos a decir. Cuando alguien estornudaba. No, era terrible. Bueno, estábamos en plena pandemia. Alguien estornudaba y todo automáticamente así, COVID. se tapaban y se corrían y Claro, toda la cosa. entonces imagínense ahí o sea, la popularidad de Jesús, toda la gente que lo rodeaba a él, y que apareciera este personaje en medio de toda esta gente que estaba ahí, ¿verdad? Bueno, igual tienen que haber habido personas que también estaban buscando sanidad Sí, de parte pues eran de muchos los que Jesús. lo seguían. Y la voz se Entonces, corría. claro, rápidamente. entonces imagínense toda esa gente que había ahí, porque no era poca, era mucha gente que lo seguía constantemente. Y que llegue esta persona ahí con esta enfermedad que sí, que era evidente, claramente. claro, y que al principio decíamos que si no había viento eran 2 metros, pero si había viento 50 metros. Claro. Entonces vemos que o sea, yo lo más probable es que tiene que haber quedado solo Jesús. Lo más probable es que todos se corrieron, Como que tiraron una granada. claro, Prácticamente. abrieron paso y todo el tema, y lo dejaron solo, y los que se quedaron ahí fueron los que querían ver, o los curiosos ahí viendo
qué pasaba, qué iba a pasar ahí con Claro, este. tiene que haber habido una mezcla de terror y también de enojo, ¿cierto? Indignación. Como decías tú, quizás algunos tiene que haber huido, ¿cierto? Por miedo a contagiarse, ¿cierto? Ya tienen que haber huido. Otros quizás enojados, buscando por ahí piedra o palo para poder echarlo, ¿ya? Y otros quizás curiosos, que también, como decías tú, que a lo mejor a lo lejos estaban mirando a ver qué iba a hacer Jesús. Claro. ¿Ya? Pero vemos a este hombre que aparece en escena, ¿ya? En medio de esta gira de Jesús por Galilea, aparece en escena, se acerca a Jesús y este se postra, rostro en tierra, nos dice la Escritura, Así es. en una posición de reverente adoración. Cualquiera fuera su comprensión de Jesús, hermano, él estaba convencido de que Jesús había sido enviado por Dios. Porque en Lucas 5:2, el texto paralelo a este, nos dice que lo llamó Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Ya? O sea, estábamos diciendo que Lucas había dicho que este hombre estaba lleno de lepra. Pero él no miró su condición, él no vio su enfermedad como que era más grande y que nadie podía hacer algo. Claro. Sino que vio que Jesús, ¿cierto? Vio que en Jesús había esperanza. La fe que él tenía en Jesús era más grande que su enfermedad. ¿Ya? Incluso llegar a postrarse, porque con esta enfermedad y ese dolor de la piel y toda esa cosa, Se postró llegar en a tierra. postrarse, porque si Lucas lo destaca ahí, que estaba lleno de esta enfermedad, su cuerpo estaba lleno de esta enfermedad, arrodillarse tiene que haber sido un dolor terrible para el hombre y poder llegar y hablar y rogar por su sanidad de esta enfermedad y decirle ahí a Jesús, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme. Claro, y vemos acá que él llega en total humildad, ¿ya? Porque no llegó diciéndole algo, exigiendo algo. Él no le hizo demandas a Jesús, sino que sabiendo que él no tenía ningún derecho. Le dice, si quieres, Claro. puedes limpiarme. Ojo que no le dijo, yo decreto que tú me vas a sanar. Yo declaro, sáname ahora, no recibo un no por respuesta. Claro. No, sino que él sabía que no tenía ningún derecho sobre Jesús y Claro. le dice, si quieres, puedes limpiarme, ¿ya? Porque él no solamente se veía, lo más probable, como decíamos delante, como un despreciado por los hombres, sino también quizás se veía como un maldito por Dios al tener esta enfermedad, Claro. ¿ya? Dice MacArthur dice, sabía que no podía abusar de la misericordia de Jesús. De ahí el preámbulo, si quieres. Claro. Sin embargo, su petición también irradia una fe basada en lo que sabía que Jesús había hecho. Él no tenía dudas, dice MacArthur, en cuanto al poder de Jesús. Así que con confianza declaró, puedes limpiar. Claro. Claro, él en ningún momento duda del poder de Jesús Así es. para poder limpiarlo, sanarlo, ¿cierto? Pero lo deja a su voluntad. Claro. Si quieres, Sí, porque- puedes limpiarme. Él reconoce que no merece nada. O sea, aquí podemos ver claramente el ejemplo de alguien que se reconoce, tomándolo en el lado espiritual, su bancarrota espiritual, Claro. que no merece nada, pero queda totalmente dispuesto, ¿cierto?, a la misericordia de Dios. Así es. ¿Ya? Porque se humilla. Se Ahí humilla. está. Se humilla ante Jesús, se postra, se humilla y se entrega y lo deja a la voluntad de Dios. Lo deja a la voluntad del Señor. Nada más. Que se haga, es como que se haga tu voluntad. Si quieres, es como lo que, no sé, pues es como lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles. O sea, si es tu voluntad, Señor, la oración de sanidad, si es tu voluntad, porque Dios tiene un propósito en cada situación del hombre, y que de repente nosotros no entendemos, ¿verdad? Aquí vemos a este hombre, ¿verdad? Que tenía esta enfermedad, y Jesús lo escucha, ¿verdad? Y no solamente lo escucha, porque más adelante va a ver que Claro. algo pasa. Imagínense a aquellos que estaban ahí observando, todos los que estaban ahí observando. O sea, al momento de que este hombre se humilla delante de Jesús
y le dice, si quieres puedes limpiarme. O sea, Mm. expectantes de qué es lo que Jesús iba a hacer. Mm. ¿Y qué es lo que nos dice la escritura que Jesús hizo? Verso 41, ya nos dice que él movido, ¿cierto?, a compasión, ya nos dice acá que teniendo misericordia de él, Mm. vio a este hombre indefenso, vio a este hombre con esta desesperada súplica, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el Señor no solamente ve lo exterior, nosotros vemos lo exterior, pero el Señor conoce el corazón del hombre, Así vio es. cómo estaba realmente ese hombre. Amén. Y él extiende su mano, nos dice la escritura, y le tocó. Amén. Así es. Hermano, o sea, volvamos a considerar el hecho de este leproso. Desde el momento, imagínense, desde el momento que a este hombre le dicen, ¿tienes lepra? Desde ahí nadie más ha tocado a este hombre. Desde ese momento, quizás han pasado años, Mm. ¿ya? Que es lo más seguro porque este hombre estaba lleno de lepra. Quizás llevaba años, no nos dice la escritura cuánto, pero podemos imaginar que son años, Mm. ¿ya? Y todos esos años, desde el primer momento que le apareció esta enfermedad, nadie le ha tocado hasta este momento. Así Este es es. el primer contacto físico Con otra con persona. alguien. ¿Ya? Mm. Con alguien que no haya, que esté sano. Que lo más probable es que dentro de todos los de su Claro. comunidad donde ellos estaban, toda esta gente que estaba con lepra, lo más probable es que entre ellos sí había algún tipo de acercamiento. Pero aquí que Con una alguien, persona sana lo toque, ¿verdad? O sea, tiene que haber dejado impresionado a este hombre. Claro, ¿no? Y como les decíamos delante, o sea, estaba la prohibición de que una persona sana no podía tocar a una persona leprosa. Porque automáticamente Era contagio. quedaba inmundo, Claro, ya era un ceremonialmente quedaba inmundo, no podría participar, ¿cierto?, en la ceremonia religiosa, ¿ya? Pero a Jesús nada lo podía contaminar. Así Y aquí es. vemos, ¿cierto?, que él toca a este hombre, cualquiera que lo hubiese tocado, Ujú. hubiese quedado inmundo, se hubiera Ujú. contagiado, ¿cierto? Pero Jesús no, Jesús lo toca y no queda inmundo, sino que con su toque este hombre queda limpio, Así es, amén. ¿ya? Este hombre quedó limpio, hermano. Y sin duda alguna Jesús solamente podría haber dicho la palabra. Si Claro. quiero, sé sano, de lejos, de 50 metros más, ya córrete para allá, si quiero, sé sano. Claro. ¿Cierto? Pero aquí vemos que él no hizo eso solamente, sino que lo tocó, Claro. ¿ya? Y quería dejar, ¿cierto?, en la retina de todos los que estaban ahí, y obviamente en nosotros también, algo que dejara una impresión más duradera. Mm. Algo que dejara reflejado, hermano. ¿Qué es lo que vemos reflejado acá? Vemos reflejada su infinita compasión. Amén. Vemos reflejada su misericordia. En esta profunda acción de bondad. Vemos su amor, ¿cierto? Porque estuvo dispuesto a tocar a alguien que nadie hubiese querido tocar estando sano físicamente hablando, como decía Pedro, recalcando ese punto. Así Nadie es. se le habría acercado. Como decía Pedro, a lo mejor los que estaban ahí estaban todos alejados. ¿Ya? Pero Jesús ni se inmutó, Jesús no se apartó de él, sino no solo le dijo la palabra, si quiero, se limpio, ¿cierto? Sino que lo tocó. Y vemos también lo que hemos estado pasando, que también destaca mucho a Jesús, o a nuestro Señor, que es que Él tiene un trato personal con la persona, con el hombre. Eso es lo que Él quiere, un trato personal, y aquí lo podemos también ver, porque al tocarlo es algo personal, o sea, Él lo toca y lo sana, porque bien, Joana, o sea, como dice Joana, Él pudo haberlo dejado ya allá lejito nomás, porque tu olor me molesta, porque me puedes contagiar o puedes contagiar a los demás, porque recordemos que ellos emanaban un olor fuerte y su presencia en sí ya era tenebrosa, daba miedo, ¿verdad? Entonces, pero él no hace eso, no hace o pone ese cerco o lo aleja, sino que todo lo contrario, él lo toca, dice que él extiende su mano y lo toca, ¿ya? Y le dice, quiero, y sé limpio. O sea, y es limpiado,
es completamente sano. Claro, y la curación fue al Al instante. instante, delante de Al la vista instante. de miles de ojos. Claro, y hermano, y aquí podemos volver a recalcar, o sea, no era necesario que Jesús lo tocara. ¿Por qué? Porque nos dice acá, en el verso 42, así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel. O sea, solamente su palabra bastaba. Basta. Él habló y ya al instante la lepra se fue de él. Pero él le dio el regalo de tener esa cercanía, ese toque, lo tocó, no era necesario, pero él lo hizo. Como decías tú, Jesús trataba de manera íntima, de manera personal, con cada enfermo. Y lo hizo también de manera personal, de manera íntima, con cada endemoniado, lo hemos visto anteriormente. Claro. Y no iba a ser diferente con este hombre. O sea, aquí vemos a Jesús siendo Jesús. Amén. ¿Cierto? Así Hermano, es. si lo ponemos al hoy, cuando a una persona se le da algún tipo de autoridad, lo primero que hace que es alardear, mirar a los demás por debajo del hombro, ¿cierto? Si es orgullo. posible pisotear porque tengo autoridad, yo soy más que tú. Pero aquí vemos a uno que tiene todo el poder y toda la autoridad, aquel que gobierna, hermano, todas las cosas, que todas las cosas le obedecen, tanto en lo visible como en lo invisible. Lo hemos visto en los estudios anteriores, ¿cierto? Amén. Pero él no es así. Teniendo todo en sus manos, ¿qué hizo? Con esas mismas manos, que yo todavía me acuerdo de la predicación que dejé atrás, ¿cierto? Que me tocó el último domingo, no el anterior, decía que el Padre, sabiendo él que todas las cosas el Padre puso en sus manos, con esas mismas manos que lavó los pies de los discípulos, con esas mismas manos, aquí está tocando a un leproso. Amén. A un leproso. O sea, a este hombre que había venido desfigurado, este hombre que había venido devastado, sin vida, era un muerto en vida, hermano. Él no tenía vida, tenía existencia. Él existía solamente. No tenía vida, no tenía propósito, lo había perdido todo, ¿ya? Pero ahora había sido transformado en un hombre sano. Amén. Toda su salud fue restaurada, totalmente sano y listo aún más para ser reinsertado en la sociedad. ¿Ya? Sus llagas habían desaparecido, ¿cierto? Sus miembros habían sido sanados, ¿ya? Su piel se veía como nueva, ¿ya? Su rostro estaba terso, brillante, sin ninguna cicatriz. Y aquí podemos dar, ¿cierto? Algo, ¿cierto? Que a diferencia de lo que hemos estado hablando hace un momento, que dijimos que hoy la lepra puede ser tratada, Claro. ¿cierto? Pero aún aunque pueda ser tratada, ya No es- los medicamentos que hoy se dan para ello no pueden revertir los efectos que ya generó esta enfermedad en el cuerpo de la persona. Claro. Las cicatrices y todas esas cosas no las puede revertir. Pero acá el milagro que hizo Jesús no se puede comparar a nada. Porque Él restauró todo a este hombre. No quedó cicatriz alguna. Totalmente sano quedó. Y al instante fue curado, restaurado y aún estuvo en forma física para hacer de inmediato el viaje desde Galilea a Jerusalén, porque Jesús lo manda, ¿cierto?, a presentarse delante de los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿dónde estaban? En el templo en Jerusalén. Vemos que, y nuevamente vemos la sanidad completa en Jesús. Si bien, como dice Joana, es una sanidad, ¿verdad? Que deja físicamente al hombre sano completamente. Pero hemos visto que en todo este tipo de milagros que hace Jesús en su ministerio, ¿verdad? Vemos que esa sanidad no solamente física, y aquí tenemos un ejemplo que no solamente es físico, sino que también es espiritual. Porque después él, como bien tú decías, lo envía, ¿verdad?, a la sinagoga donde los líderes religiosos lo manda al templo. Al templo, ¿verdad?, a que pueda ofrecer su ofrenda, ¿verdad?, por lo que había pasado con él. Pero bueno, ahora vamos a ver, ¿verdad?, que vemos que produce en él, ¿verdad?, no solamente algo físico, sino que hay algo también espiritual, hay una fe. O sea, él ya con tan solo el hecho de que, como nos decía el evangelista en Lucas, ¿cierto?, de que él le dice: Señor, si quieres,
¿puedes limpiarme? Ya Aunque hay- cualquiera fuera el conocimiento que él tuviese de Jesús, había ahí una fe. Claro, Y pero una eso fe que era más grande. se fortalece mucho más cuando Jesús hace este milagro en su vida, esa fe que a lo mejor nosotros a lo mejor pensamos que teníamos esa fe pequeña que muchas veces dicen los hermanos, pero aquí con lo que sucede en su vida, con lo que hace Jesús, lo toca y es sanado completamente, esa fe es totalmente, crece. Claro, lo más seguro, pero bueno, Jesús le dice acá que no tenía que decir nada a nadie. Es que a eso voy. Pero Es que a eso él, voy. obviamente, bueno, cualquiera podría decir, no, es que estaba tan eufórico con lo que pasó que necesitaba difundirlo, necesitaba que todos supieran abiertamente lo que Jesús había hecho en él, ¿ya? Pero sabemos, ¿cierto?, que el Señor sobre todo demanda obediencia, y ese era un mandato, y él no hizo caso, como muchos de nosotros. Claro. Que es un punto que también tenemos que considerar. Considerar, Bueno, claro. ahora, el hecho de que Jesús mandara, ¿cierto?, a este hombre ya sano, ¿cierto?, desde acá de Galilea, ¿cierto?, al norte, ¿cierto?, hasta acá a Judá, a Jerusalén, al templo, ¿ya?, para que fuera examinado por el sacerdote, ¿cierto?, para que pudieran ver, ¿cierto?, que ya había sido sanado, ¿ya?, tenía un propósito, ¿ya? Primeramente, esto iba a ser de testimonio, iba a servir de testimonio a los sacerdotes. Todos los sacerdotes que estaban implicados en poder ver a este leproso, que iban a dar por ahí el visto bueno, este hombre fue sanado, ¿cierto? Se iban a encontrar, se iban a confrontar con la realidad innegable de que había sido Jesús quien lo sanó, porque estuvo a la vista de todos, ¿ya? O sea, ahí tenían un testimonio, ¿ya?, de que esa sanación fue hecha por Jesús. No lo podrían negar. Recordemos que los líderes religiosos constantemente estaban en constante ahí pelea, podríamos decirlo, contra Jesús, ¿ya? Y el tema también de que él lo mandase, ¿cierto?, a ser examinado por el sacerdote y que ofreciese, ¿cierto?, el sacrificio según la ley, demostraba a todos los judíos, a todos los que estaban ahí, y a todos, incluso a aquellos que lo acusaban que Jesús quebrantaba la ley, mostraba que sí respetaba la ley, ¿ya? Que mandaba, ¿cierto?, que a estas personas que habían sido curadas, ¿cierto?, tenían que ser examinadas y tenían que dar un sacrificio, ¿cierto?, por todo esto. Eso está en Levítico 14. Entonces ahí podemos ver las dos cosas, ¿cierto?, que encontramos en este mandato de Jesús, ¿cierto?, a este hombre allá para que sea examinado, que él cumplía la ley, ¿ya? Y también para que también era de testimonio evidente a estos líderes religiosos, específicamente a los sacerdotes en este entonces, de que él había sido el que sanó a este hombre. Entonces podemos ver que esta curación que se hizo en Galilea sirve también de un poderoso testimonio en Jerusalén. ¿Ya? Ahora usted puede decir, ¿por qué el Señor le prohíbe a este hombre que testifique de este milagro que él hizo en él? Este gran milagro, o sea, este hombre estaba lleno de lepra, pero ahora está más sano que cualquiera de nosotros. Podríamos decirlo así. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice que no diga nada? En primer lugar, porque el Señor no quería que la gente viniera a Él solo por curiosidad. No quería que la gente lo siguiera por intereses equivocados, ¿ya? Porque sabía que por sobre todas las cosas lo que la gente necesitaba era la palabra de Dios. Necesitaban ser instruidos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, ¿ya? Y por ejemplo, el hecho de que Él les dijera que, le dijo a este hombre que no diga nada, pero él hizo lo contrario, como les decía yo, no hizo caso, ¿resultó en qué cosa? Dice el 45, que comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Era mucha más gente que venía, lo estaban agolpando por todos lados, ¿ya? Entonces Jesús se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a Él, lo buscaban igual, por todas partes. Y de todas partes venía. En eso resulta, ¿ya? Entonces Él
porque no guardó silencio, Jesús empezó a tener que retirarse un poco de las multitudes que ya estaban siendo muy insistentes y estaban buscándolos por motivos equivocados. ¿Ya? Y eso es lo que no quería Jesús. Quería que lo buscaran, ¿cierto? No por lo que podían obtener de él, sino que lo buscaran por quién es él. Claro, no por los panes y los peces. Ahí tenemos un ejemplo latente del tema de los panes y los peces. Y en Claro. segundo lugar, también Jesús, de cierta forma, guardó silencio en cuanto a su identidad mesiánica hasta después de la cruz. ¿Ya? Porque recordemos que los judíos tenían en su retina, ¿cierto?, a este Mesías libertador, militar, que quitara el yugo de Roma, ¿cierto? Entonces él no quería alimentar esta expectativa. Él no venía a encarnar esa idea que ellos tenían acerca de él, ¿ya? Entonces Jesús se movía con mucha prudencia en este aspecto, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, que fuera causa de algún levantamiento en contra de Roma, ¿ya? Ese es el segundo punto, ¿ya? Ahora, antes de dejar este pasaje, tenemos que considerar algo bien importante. Habíamos iniciado, ¿cierto?, con un leproso. Habíamos dicho que los leprosos eran excluidos, vivían fuera de la ciudad, vivían fuera, en el desierto, en ese contexto, ¿ya? Entonces podemos decir que el leproso estaba en el exterior y Jesús se podía mover en el interior, dentro de la ciudad, ¿ya? Pero ahora estamos al final de esta historia y nos encontramos con que los papeles se revierten. Ahora el que se quedaba fuera en los lugares desiertos era Jesús. Y el leproso, el que había sido leproso y que ahora estaba sano, ahora él podía transitar libremente y podía divulgar todo lo que quería acerca de lo que Jesús había hecho, ¿cierto?, en él. A todos los que estaban ahí se podía mover por la ciudad como quería. Ahí podemos ver el cambio, ¿ya? Y justamente, hermano, ahí podemos ver una vez más que Jesús es el siervo de Jehová. Amén. Aquel que lleva las iniquidades de otro, aquel que llevó nuestras enfermedades, aquel que cargó con nuestros pecados, ¿cierto?, por nuestras culpas, aquel que es nuestro sustituto, aquel que por nuestra conducta terminó crucificado, terminó contado con los pecadores. Él tomó nuestro lugar, lo mismo que hizo acá con el leproso. Ahora él estaba en el lugar desierto y el leproso estaba ya reinsertado en la sociedad. En la sociedad. Claro. Dice MacArthur, el relato del leproso provee de este modo una maravillosa metáfora de lo que Jesús hizo en la cruz. Y ponga atención en esto. Porque la lepra, hermano, es un ejemplo del pecado. El pecado no solamente nos daña a nosotros, nos va desfigurando, ¿ya? Pero no solamente nos daña a nosotros, sino que también herimos a los que están a nuestro alrededor. ¿Ya? Claro. Acá dice MacArthur, como pecadores, o sea, cualquiera podría haber dicho, oh, gracias a Dios que no tengo la lepra. Gracias a Dios que, bueno, sanó a este hombre leproso, ¿cierto? Pero yo no tengo lepra. Pero acá dice MacArthur, como pecadores, los creyentes, o sea, usted, yo y todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, fueron una vez leprosos espirituales, que vivían en enemistad y aislamiento de Dios. ¿Lo escuchó bien? Nosotros éramos estos leprosos espirituales. Vivíamos en enemistad y por eso vivíamos en aislamiento de Dios, apartados de Dios por causa del pecado. Sigue diciendo MacArthur, Dios proveyó un camino de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. A fin de lograr ese plan de redención, el Hijo dejó la presencia de Dios y fue al aislamiento. En la cruz, Jesús fue abandonado, fue rechazado por los hombres e incluso abandonado por el Padre. Recuerda esa parte cuando dice que por qué el Padre lo había abandonado. ¿Cierto? En Mateo 27:46. Sin embargo, debido a que fue tratado como un extraño, dice MacArthur, los creyentes ahora han sido aceptados y recibidos en la presencia de Dios. Porque Él tomó nuestro lugar. Él cargó con nuestros pecados. Amén. Él
pagó nuestro castigo. Nosotros teníamos que haber sido castigados. Pero Él lo hizo por nosotros, hermano. Por causa de nuestra desobediencia es que Jesús padeció. ¿Ya? Pero no obstante, dice MacArthur, aquellos que han llegado a Él en fe humilde, reconociendo su propia indignidad y pidiendo misericordia, Él ofrece limpieza total. Para el leproso espiritual que clama en fe, si quieres, puedes limpiarme. La misericordiosa respuesta del Señor siempre es la misma. Quiero, sé limpio. Amén. 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 Bueno, como podemos ver, siempre llegamos a un mismo, casi a un mismo final. Siempre Jesús, que siempre es el siervo sufriente, el que, ¿dónde fueron a parar todas las enfermedades? ¿Dónde fueron a parar todos estos malestares, ¿verdad?, de la humanidad? En Él fueron a parar todo esto. Y siempre llegamos a esto mismo. Él es nuestro Dios, Él es Jesucristo. Por eso que Él paga esa deuda que nosotros deberíamos haber pagado. Él paga esa deuda. Él pone su vida por nosotros en esa cruz. Y lo vemos y nos da ejemplo. En cada momento que nosotros vemos la Escritura, abrimos las Escrituras, la leemos, nos damos cuenta cuán maravilloso es nuestro Señor, cuánto amor tiene por nosotros y cuánta misericordia, paciencia, lo veíamos, ¿verdad? Como Él, ¿verdad?, está todavía, ¿verdad?, dispuesto y con las manos abiertas, y como dice, y como terminaba diciendo Joana, Él quiere limpiar al hombre, quiere sanar a la humanidad, quiere limpiar, ¿verdad?, a ese hombre pecador, pero aquí podemos verlo representado en este hombre leproso, que imagínense, o sea, yo siempre, cuando veo lamentablemente de repente en las calles algún animalito que está descompuesto, yo digo, ¿así habré estado yo cuando Dios tocó mi vida? En esa condición, con ese olor así, lleno de cosas, lleno de gusanos, a lo mejor. La Escritura dice que estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿verdad? Ahí no había nada más que hacer. Y siempre me acuerdo, siempre llego a esa conclusión. Vemos aquí a este hombre con esta enfermedad, con esta lepra, donde el olor que emanaba de él, su cuerpo desfigurado por estas heridas, lleno de llagas, ¿verdad? Nadie quería acercarse a él. Él ya no tenía nada más, ya estaba muerto él en vida, como tú decías. Ya estaba muerto, él ya no había nada más que hacer. Pero faltaba algo, faltaba la respuesta de Dios. Faltaba el toque milagroso de Dios, el que lo limpió, el que lo sanó por completo, ¿verdad? Y si ahora alguien me dice, no, si la medicina puede hacer, no, la medicina no puede hacer lo mismo, porque si Jesús sana completamente, no quedan marcas, la medicina ahora no puede lograr eso. No puede revertir, ¿cierto?, los daños que produce. Los daños que produce, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos milagros se diferencian y que muchos también quieren tratar de enfrentarlos con la ciencia y decir, no, si ahora también se puede hacer esto, sí, pero hasta un cierto punto no nomás. de esta manera. Y no de la manera como lo hizo Jesús y como lo sigue haciendo. Porque vemos muchos testimonios de muchos hermanos, de muchas personas que fueron sanadas por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Claro, y esos que estamos hablando, enfocándonos en lo físico, porque el mayor milagro de sanación ocurre en el corazón del hombre cuando Él perdona nuestros pecados, Así ¿cierto? es. Y que Él, como nuestro sustituto, ¿cierto?, dio su vida en la cruz por nosotros, derramó hasta su última gota de sangre, ¿cierto?, para que nosotros hoy
podamos buscar el rostro de Dios. Amén. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue por su llaga fuimos nosotros curados. Curado. Así es. Así es. Vemos también como Él es sanado completamente físicamente y espiritualmente, que es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Claro. Que eso es esa sanidad espiritual, esa sanidad, esa comunión con Dios que estamos Claro. viendo en el estudio pasado o en la exposición de la escritura del martes pasado. Veíamos cómo Dios nos mostraba y nos daba esa comunión con el Padre mediante la oración, que es importante la oración, que esa comunión tiene que estar siempre fluyendo en el hombre con Dios para que Dios también va de esa manera haciendo. En nuestra vida tenemos que ver que esa oración tiene que ser sincera, ¿verdad? Tiene que ser una oración genuina, real, con palabras reales, con lo que está sucediendo en nuestra vida. Y tiene que ser así, aunque muchos digan, no, pero es que Dios todo lo ve y todo lo sabe, ¿para qué tengo que contarle? Bueno, a Él le gusta que le cuenten las cosas. No, y es para bien nuestro, porque nosotros en Él descansamos, en Él echamos nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Así es. Nosotros, Él nos hace bien a nosotros y el Señor lo sabe. Él sabe todas las cosas. No es necesario que se lo digamos, pero nos hace bien a nosotros venir delante de Él y confiar, dejar todas las cosas en sus manos. Me gusta eso, ahora me quedó marcado. En sus manos, Él tiene todo en sus manos. Yo en mis manos no tengo nada. No tengo nada. No tengo poder ni autoridad para nada, pero Él sí tiene todo el poder y la autoridad. Él ve todas las cosas desde un mejor ángulo, desde una mejor perspectiva. Y eso es lo que la palabra nos enseña cada día, hermano. Nos Así enseña, ¿cierto?, que Él es el que tiene todas las cosas en sus manos, bajo todo su control, nada se escapa de Él, tiene todos los detalles ahí, todo, no se le escapa nada. Y No todo se le lo que escapa nada. no se le escapa nada, y todo lo que pasa en el hombre, lo que estuviera pasando el hombre, él tiene todo ese control de toda esa. Si está en una enfermedad, en una dificultad, es porque Dios permite eso, ¿verdad? Pero es todo para que Dios sea glorificado en ese lugar, en esa vida, en ese hombre. Claro, y Para a que este Dios- hombre, con toda esta lepra que era considerada inmunda, ¿cierto? Él lo toca. Y hoy, ¿cierto? Nosotros, pecadores, que Él nos perdonó, ¿cierto? Nos limpió, y hoy mora en nosotros. Amén. Quiere morar en nosotros. Quiere morar en nosotros. Él quiere morar en el corazón del hombre. Ahí, en ese lugar, ahí es donde Él quiere estar, ahí, en ese lugar. Ya no es en templos hechos por manos de hombres, sino que en el corazón del hombre. Ahí quiere. Donde Él, ¿verdad?, lo construyó con sus Claro. propias manos. Y Dios mora en el corazón de todos aquellos que son suyos. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. por su palabra, por el momento, por nuestros hermanos que nos están acompañando, ¿verdad? Tenemos ahí a nuestros hermanos de la iglesia Villa Alemana, ¿verdad? Así que le damos las gracias por acompañarnos, que el Señor también les bendiga, ¿verdad? Están ahí ellos acompañándonos, y eso es bueno que todos estemos ahí en ese mismo sentir. Que nos busquemos, que estemos Claro, y no ahí. nos vengan a ver a nosotros, digan, no, la palabra del Señor. No, ¿cierto? nosotros somos re feos, nosotros no se preocupen. Si no, nosotros. aquí está el hermano Pedro, la hermana Jovi. No, venga por nosotros, Sí, no. Venga por la palabra Así del es. Señor. ¿eh? Así es, por la enseñanza que Dios va a entregarle, por lo que Dios quiere en su vida, y también nos vamos dando cuenta que la Escritura nos ayuda. Amén. Nos alimenta espiritualmente, Nos anima. nos fortalece en las dificultades, nos da ese ánimo, esa fuerza. Sí, a mí, por ejemplo, yo aquí comprendo, por ejemplo, cuando el salmista empieza por el piso, ¿cierto? Pero cuando empieza a orar, empieza a clamar a Dios, su vista, su corazón empieza a ser levantado. No a la situación que él está viviendo, sino a realmente a quién es Dios. Amén. Y termina de una manera diferente. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Pasamos diferentes situaciones, no estamos exentos de dificultades, ¿ya? Pero de repente podemos estar por el piso, pero cuando venimos en humillación delante del Señor, sabiendo que
que Él es el único que nos puede ayudar, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada, reconociendo nuestra bancarrota espiritual. Lo empezamos ¿cómo se llama? A poner nuestros ojos en Jesús, como la misma Escritura nos dice. Sacamos los ojos de nosotros, sacamos nuestros ojos de las situaciones que me están agobiando, pongo los ojos en Jesús y realmente que todo empieza a cambiar. Cuando vengo a la palabra hace lo mismo. La palabra me muestra a mí que yo por mi fuerza no puedo hacer nada. Pero en Él sí lo puede hacer. Así ¿Ya? es. Solo, y lleva mis ojos a Él. Y termino de una manera diferente. ¿Ya? Termino de una manera diferente, termino glorificando a Dios, igual que el salmista. Amén, amén. Es que cambia, la mirada espiritual cambia. Ya la mirada espiritual ya no está desconectada, está conectada al blanco perfecto que es Jesucristo. La mirada está ahí, constantemente. Y todo esto que hacemos nosotros, abriendo las Escrituras, alabando al Señor, estando en oración, hace que esta comunión sea más firme y Dios vaya haciendo cosas en nuestras vidas que necesitamos. Claro, y muchos de repente se imaginan a un Dios ahí sentado en el trono que mueve el dedo y hace y deshace, que es indolente, pero aquí podemos ver que no es así. Jesús no es así. O lejano. Claro, y no es así. Él trata de manera personal con cada persona, con cada enfermo, tiene una relación directa, con cada endemoniado, aquel un leproso, lo tocó, y así también con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sí. Él está lleno de amor, está lleno de misericordia, Él se compadece de nosotros. Amén. Así que podemos venir ante Él confiadamente. Amén. Así es. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. La misma Escritura lo dice. Como nos hablaba nuestro pastor Pedro Félix, ¿verdad? La mujer encorvada. Veamos también ahí cómo él hace un trato especial. Yo me interesé. Claro, un trato, ¿verdad? Que hay de Dios ahí. Pero ese trato es el que quiere Dios con el hombre, personal. Un trato personal, porque ahí es donde Él quiere glorificarse, sanar a ese hombre, que vuelva, ¿verdad? A esa comunión que se había perdido desde... Que se había perdido, claro. Entonces, esa comunión en la por Jesús, ¿verdad? Es restaurada toda esa comunión hacia el Padre. Así que muy agradecido al Señor por su palabra, por cada uno de nuestros hermanos. Vemos ahí, vamos a ver ahí que está nuestro pastor, nuestra pastora, el pastor Raúl, la pastora Joana, nuestro hermano Jaime que nos ve de allá de Imperialito, Temuco, novena región, está por ahí, dice Dios me los bendiga a todos los hermanos y hermanas. Amén. También tenemos por acá a la hermana Carmen Jara, dice el Señor les bendiga hermanos. Hermosa la enseñanza, bendiciones pastora, les saludamos desde acá de Temuco, dice, bien, miren, saludos de Temuco. Bendiciones hermana Carmen, el Señor les sea bendiciendo también a usted, a su familia. Amén. Nuestra hermana Miriam también está por ahí. El Señor sea bendiciendo también a nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Ignacia, todo su hogar. Y nuestros hermanos de Villa Alemana 1 que también están ahí. Señor. Gracias al Señor Amén. y también por Maritza. Ahora puso bien el nombre, pastor. Ahora puso bien el nombre por nuestra hermana Maritza también, que está ahí, una hermana de nuestra pastora Norma, ya que también está viéndonos y que está ahí con nuestros pastores, así que el Señor también, que el Señor afirme sus pies en así el camino. es, aumente su fe, ¿verdad? Y que siga firme no vaya adelante, porque esto no para. Esto no para, esto es bueno, esto es real, esto es estar con Dios, ¿verdad? En algún momento. Sí, pues dice que también está en línea ella, ¿verdad? Viéndolos. Así que un abrazo, bendiciones a todos los hermanos que nos acompañaron. Vamos a estar orando para dar término a nuestra transmisión. Y de mediante podamos estar con ustedes nuevamente. Amén. Amén. Padre amado, estamos aquí delante de tu santa y hermosa presencia, Amén. Señor, para darte gracias, Señor, por este momento maravilloso en el que nos has permitido disfrutar de estar aquí, Señor, en tu palabra, Amén. sumergiéndonos, Señor, en ella, aprendiendo, Señor, ahí cada vez más de ti, de quién eres tú, quién es aquel que está con nosotros, y realmente nos vamos dando cuenta cada vez de que tú eres mayor, Señor, que el que está en el mundo. Amén. Glorificado sea tu nombre, Señor. No hay nadie como tú
y encomendamos nuestras vidas a ti, Señor. Rogamos para que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en medio de toda situación que podamos estar atravesando. Situaciones, Señor, que muchas veces no comprendemos por qué suceden y que a veces no nos gusta, Señor, también que estén sucediendo. Pero sabemos, Dios, que tú en todas las cosas tienes un propósito, que tú todas las cosas las tienes en tus manos, Señor, que nada se escapa de tu conocimiento, Dios mío, y tampoco de tu poder. Pero también, Dios mío, sabemos que tú eres sabio, Dios, por lo cual encomendamos todo en tus manos. Sea usted ayudando a cada uno de mis hermanos, Dios, en la condición que esté, que sean renovadas sus fuerzas, Señor, si están cansados, porque tú eres Dios el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Sea usted poniendo paz, Señor, en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos, Dios mío, a no guardarnos nada. Ayúdanos a descansar en ti en todo momento. Guárdanos en esta noche, Señor. Que así como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Ayúdanos, Padre Celestial, porque aun cuando despertamos, abrimos nuestros ojos y podemos saber, Dios, y tenemos la certeza de que aún tú estás con nosotros. Qué maravilla, Dios, de despertar así, sabiendo que tú cuidas de nosotros, que mientras estamos descansando, Señor, a ti no se te olvida cuidarnos, Dios, en todo momento. Tú nos guardas, Señor. Gracias. Cuántas bendiciones tenemos contigo. Bendiciones inagotables, Señor. Bendiciones espirituales, Dios, que son inagotables, que podemos echar manos en cualquier momento de ellas, Dios mío. Te doy gracias por todo lo que abriste para nosotros. Te doy gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tocar nuestras vidas, Señor, por estarnos limpiando de continuo, Señor, por estar trabajando en nosotros, perfeccionándonos, porque todo está en tus manos. Tú lo que iniciaste, Señor, tú lo terminas. Tú no eres hombre para mentir. Gracias, Padre, por este maravilloso momento. Y ayúdenos a todos a seguir perseverando, a que podamos comprender tu palabra, y no solamente comprenderla, sino que también a aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Amén. Te lo rogamos y lo encomendamos todo en tus manos, y que haya sido grato olor a tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así es.